Buenas tardes, mi nombre es Cristian Augusto Gallo, estudiante de la SEAD Mariquita. Les voy a hacer una pequeña presentación de qué son los procesos productivos de la gallina. Tenemos una introducción, una justificación, objetivos generales específicos. Bueno, ¿de qué consiste el proceso productivo y reproductivo en la gallina? En la gallina encontramos gallina de huevo fértil y gallina de huevo comercial. En la gallina de huevo fértil encontramos la línea ROS 308 y en la gallina de huevo comercial encontramos la Highlight. Voy a hacer una presentación del proceso productivo y reproductivo de la gallina línea reproductora pesada, ROS 308. Todo empieza desde la recepción del ROS 308 de un día de nacido, como lo mostramos acá en la imagen, donde tenemos que tener en cuenta ciertos factores, donde es la temperatura, una temperatura que no debe superar los 33 grados centígrados ni debe disminuir de 28 grados. Una densidad que no debe superar 16 aves por metro cuadrado en sus primeros días de nacido. A medida que el ave va creciendo, la densidad debe ir mermando por metro cuadrado. El agua debe ser abundante a fácil disposición del ave. El alimento debe ser un alimento fresco y en gran cantidad según lo requiera el consumo del ave. La vigilancia por parte del avicultor es fundamental en este proceso porque es mientras el ave se está acostumbrando al hábitat en sus 10 primeros de nacidos y se está adaptando al sistema que se esté manejando. Hay ciertos factores importantes en el manejo de las líneas reproductoras. Uno de estos es la selección por peso corporal. Este proceso es tenido en cuenta en la etapa de levante de gallinas para producción de huevo fértil, ya que este proceso hace parte de un buen manejo en las aves, logrando diferenciar las aves de mayor y menor peso corporal de tal manera que se les pueda suministrar diferentes dietas alimenticias y de esta manera alcanzar los objetivos de peso y condición corporal. Otro factor de gran importancia es la vacunación. La vacunación es fundamental, un buen manejo en las vacunas que serán suministradas, ya que de esto depende la salud y bienestar de las aves. Una buena aplicación nos garantiza que vamos a tener aves sanas. Otro factor importante para tener en cuenta en las vacunas es la temperatura ideal que debe conservar la vacuna. Otro factor es de la iluminación o la penumbra. En las aves de producción de huevo fértil, la oscuridad es de gran importancia para el desarrollo corporal y hormonal. Como nos muestra acá la imagen, tenemos plásticos laterales, parte lateral inferior, parte lateral superior. Por este lado tenemos una polisombra que bloquea la entrada de los rayos solares o la luz. Esto podemos llamarlo como oscuridad o penumbra o como fotoperiodo. Fotoperiodo quiere decir que si las hembras están manejando con proceso de días cortos, días entre 6 y 8 horas de luz y entre 12 y 14 horas de oscuridad. Otro factor es el análisis de peso corporal. Los pesos o registros de los pesos corporales son fundamentales en toda la etapa de la vida de las aves, sea en cría, en levante, en prepostura, en postura y en sacrificio, ya que son útiles en la toma de decisiones a la hora de programar el alimento diario, en el proceso del estímulo solar, en el apareamiento y en el sacrificio. Programa de alimentación. Existen varios tipos de programas de alimentación para las aves. Uno de ellos es el programa de consumos para 7 días, realizado en base a los pesos corporales obtenidos en la semana anterior y de esta manera programar la cantidad de alimento necesario para mejorar la condición corporal
de las aves si este es el caso. Recordamos que el consumo de alimento en la etapa levante siempre debe ser en ascenso, de semana a semana. La alimentación. El suministro concentrado a las aves debe ser diariamente en horas de la mañana, esto con el fin de evitar los altos niveles de estrés. Para esto tenemos una serie de recomendaciones o de buenas prácticas de alimentación. Una es suministrar el alimento uniformemente en todos los comederos. Esto garantiza que todas las aves que se acerquen a los comederos o rodeen el comedero para asimilar o consumir el concentrado van a tener una dieta, un concentrado recibido o dirigido en igual proporción por hembra. Otro factor importante es tener el número de comederos correcto en disponibilidad a las aves que serán alimentadas. Podemos decir que en edad de levante, nada entre 4 y 8 semanas, podemos disponer de 17 aves por comedero, entre 8 y 14 semanas, 15 aves por comedero, entre 15 y 24 semanas, 13 por comedero. Ya en etapa adulta o de producción, puede ser 12 por comedero. Llegamos al apareamiento. Es el momento cuando unimos las hembras con los machos. En el apareamiento tenemos que tener conocimientos de cómo hacerlos, tener un buen manejo, tener mucho cuidado, mucha prevención a la hora de manipular las hembras y los machos, pues ya que han alcanzado un peso superior a 2.400 gramos en las hembras y un peso entre 2.800 y 3.000 por macho. Debemos tener presentes la edad del apareamiento cuando queremos hacer el apareamiento. Si un apareamiento debe hacerse entre 147 días y 249. Esto logrando que tanto las hembras y los machos alcancen su madurez completa. Si mezclamos machos con hembras maduras, no podemos llegar a tener buenos resultados. De igual forma, si mezclamos hembras inmaduras con machos maduros. Algo de mayor importancia en el apareamiento es la proporción con la que queremos trabajar la producción. Los altos índices de proporción hembra en macho nos pueden tener dificultades a la hora de la fertilización del pollo de un día de nacimiento o de los huevos que produzcamos en el lapso o etapa de producción. El fotoestímulo. Una de las recomendaciones es que las aves reciban el fotoestímulo de los 147 días. Esto si se logra el peso y la condición corporal, ya que el estímulo solar influye en el desarrollo del aparato reproductor de las hembras y los machos, que serán representativas en el adelanto o atraso del primer huevo, en el tamaño, en el pico de postura y en la fertilización. Al iniciar la producción, el alimento ya es basado en una tasa productiva. ¿De qué se trata? Al inicio de producción se debe aumentar las cantidades del alimento según la tasa diaria de producción. Esto es manejada y analizada diariamente hasta lograr un pico productivo alcanzando un consumo máximo por varios días, el cual debe ser sostenido mientras la producción de huevo esté en su alto potencial. Aquí en la tabla observamos que al tener un 5% de producción debemos tener un incremento de concentrado en ave día. A medida que el porcentaje de producción va incrementando, de igual manera se debe ir incrementando el consumo programado para este día, hasta llegar a un consumo final donde la producción va a tener unos días donde va a ser estable en un porcentaje de producción y de igual manera va a ser estable la cantidad de alimento programado. Para tener éxito en la producción de huevo fértil tenemos que tener unas buenas prácticas de alimentación. Los éxitos en la producción de huevos son alcanzados
por un buen manejo que se logra tener en la etapa de levante. Pero para que esto se sostenga debemos realizar actividades de mejora en manejo y alimentación de aves, ya que el alimento es la fuente proteica energética de los animales, donde se va a ver reflejada en la producción y la sostenibilidad y en el comportamiento de hembras y de machos. En producción debemos de tener una serie de trabajos o actividades que nos ayuden en la mejora o en el sostenimiento de los rendimientos productivos. En este caso tenemos la selección de machos no activos. Durante la etapa de producción de huevo es necesario realizar actividades que mejoren el rendimiento productivo y la fertilización de este. Cada 5 semanas después de pasar el pico productivo, debemos hacer una selección de machos no activos, identificándolos por su forma de pico, como lo muestra la imagen, por su peso. Tenemos animales que se sobrelimitan de un peso exagerado, otros que quedan con bajo peso y no alcanzan a montar las hembras. Una característica del peso es el tamaño de pechuga o la forma de la pechuga. Tenemos pechugas en B, pechugas filudas, donde sabemos que no van a ser acordes a lo que pretendemos de un macho activo que va a estar en pleno rendimiento productivo. El otro factor es la selección de hembras de desparre. Esta actividad consiste en identificar las hembras que no se encuentran en postura y ubicarlas en un lugar con selección como aves de recuperación. En un lote tenemos animales que se atrasan por golpes, por timidez, por heridas. Entonces, ¿de qué se trata este método? De identificar todo animal que no esté en su potencial, que no esté consumiendo concentrado en la cantidad necesaria, que no se encuentre acorde o en igual potencial de los demás animales, ubicarlos, seleccionarlos y llevarlos a una sección donde van a tener una mejor hábitat, un mejor trato y se van a poder recuperar. En la recolección de huevo incubable debemos tener serie de prevenciones para tener un resultado de buena calidad y de mayor rendimiento. Prevención a la recolección del huevo. Debemos tener prevención cada vez que se esté recolectando huevos para evitar el índice de huevo cascado o de huevo fisurado. Debemos identificar y ubicar el huevo en la cubeta en la posición acorde, que no quede con la cámara de aire, o sea, con la punta más filuda hacia el hueco de la canasta, la parte más ancha donde está la cámara de aire ubicada en la parte de arriba. No debemos mezclar los huevos que recolectamos del piso con los que recolectamos del nido, ya que estos nos pueden tener serie de contaminaciones y mortalidades tempranas en las plantas de incubación. La desinfección del huevo es fundamental, donde tenemos que tener presente el desinfectante que se está manejando, el tiempo en que debemos de tener el huevo en la cámara de desinfección, la temperatura. El huevo se debe conservar una temperatura entre 19 a 27 grados. Por tal motivo debemos garantizar que esta condición se cumple, utilizando un cuarto frío para su almacenamiento antes de ser llevado a la sala de incubación. Si estamos ubicados en una zona donde podamos o estemos seguros que se pueda superar